debería ayudarnos sobre todos los tiempos que estamos viviendo. Hermano, es tiempo de que el creyente en todo lugar afirme su fe, afirme la planta de su pie, hermano, en el Señor y en su palabra. Amén. Y hermano, nosotros estamos esperando al Señor. Nuestra esperanza es que el Señor venga. La esperanza de la iglesia es cuando los discípulos vieron ir al Señor y dijeron: Señor, restaurarás el tiempo, en nuestro tiempo, a Israel el reino. Dijo: a usted no les toca saber las potestades o las razones que el solo Padre puso en qué, en su voluntad. Ellos desearon saber, pero solo se les dijo: así como la habéis visto ir, así lo habéis de ver volver. Y la iglesia por 2000 años ha estado esperando al Señor. Amén. Amén, hermano. Yo nomás tengo 30, ¿cuántos tengo en el camino? 30 o y algo, nomás tengo eso, pero la iglesia en general ya tiene más de 2000 años esperando al Señor, y sé que el Señor viene, y sé que el Señor no tarda. Amén. Amén, hermano. Amén. Alabamos el nombre de Jesús, aunque algunos, no solo el mundo, sino algunos creyentes tienen la venida del Señor como por tardanza, como diciendo: toda puedo andar así, que el Señor todavía se va a tardar. Pero no es así. No es así. El Señor ha querido que su iglesia vele en todo tiempo, que el creyente esté despierto, que el creyente esté como avivado en el Espíritu, para que pueda decir: ven, Señor Jesús, ven. Amén. 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 Entonces, estamos viviendo, hermano, en un tiempo, y la iglesia ha pasado, hermano, pareciera que estas cosas son nuevas. Eso oigo a los hermanos decir: vendrá el tiempo en cuando nos quiten las Biblias, o vendrá el tiempo cuando no habrá Biblias. Déjame decir, desde el siglo IV al siglo XV, hermano, estaba prohibida leer la Biblia. Entonces, ¿de dónde sacamos tantas teorías? Desde el siglo IV de la era cristiana hasta el siglo XV, que se conoce como el oscurantismo en la Edad Media, hermano, estaba prohibido que el pueblo leyera ¿qué? La Biblia. Entonces, ¿qué? ¿Nos van a quitar la Biblia? Sí, no, las pueden quitar, hermano, pero este libro hoy abunda, hermano. A veces hasta se lo encuentra tirado en la calle, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, hermano, hermana, sepamos discernir las cosas, que el Señor nos ayude a discernir las cosas. Amén. Que no nos gane la fantasía del mundo cristiano, sino que vivamos la verdad, la realidad de ¿qué? De la palabra del Señor. Amén. Por eso Pablo dice, hermano, a los hermanos de Tesalónica, en el nombre de Jesús, gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor todavía? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden darle gloria y alabanza al Señor? Venimos a adorar al Señor, venimos a alabarle, como dijo el salmista: venimos a contemplar la hermosura de Jehová, porque Jehová está ¿dónde? En su santo templo. Alabe todo lo que respire, alabe al Señor. Amén. Amén, hermano. Segundo de Tesalonicenses, bendito el nombre del Señor. Gloria al Cordero de Dios. Amén. Capítulo 2, verso 1. Gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. Dice el verso 1, hermano. Podríamos leerlo todo, hermano, pero vamos a leerlo hasta el 3. Lo leemos en el nombre de Jesús, y la oración es que Dios nos bendiga con su palabra, que Dios santifique la ofrenda y Amén. que salgamos contentos, fortalecidos esta Amén. noche. Me siento Amén. contento por esta pareja, hermanos. Amén. De verdad me siento contento. Estoy contento de ver a Carla y a Víctor aquí también sentados. Sí, amén. Me gustaría ver a la Señor nos hermana bendiga. Esperanza con su marido y a la otra también con su esposo. Pero a veces no todo se nos concede, ¿verdad? Así es. ¿Ah? Pero tenemos esperanza. Amén. O sea, ahí está la hermana Esperanza. Amén, hermano. Amén. Me siento muy contento de ver al hermano Ramón, en verdad lo digo, hermano. Alabado el nombre del Señor. Gloria a Dios. Estamos ahí. Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que hermanos, hermanas, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de ¿qué?
de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está, ¿qué, hermano? Cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre pecado, el hijo de ¿qué? De perdición. Después si volvemos a este libro. Tome su lugar, hermano. Oramos y que oramos con los ojos abiertos esta noche, hermano, y pedimos al Señor que nos bendiga. Amén. Aquí Pablo tenía un sentir, porque ya en sus días, hermano, como dice Juan, ustedes han oído que viene el anticristo, pero déjenme decirle que allá hay muchos que anticristos, porque es un espíritu de oposición a Cristo, a las cosas de Cristo, a su venida. Entonces Pablo dice, no se dejen mover. ¿Cómo? Fácilmente. Significa que hay cristianos, hermano, que muy fácil son movidos, hermano, de la fe o del creer o de la certeza de la palabra una vez que oída. Hay hermanos que son muy fáciles de ¿qué? De mover, y son aquellos hermanos, por ejemplo, que se convierten en la Biblia en nubes ¿qué? Sin agua, ¿sí? Que son como nubes ¿qué? Sin agua. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, no nos dejemos mover fácilmente en cuanto, hermano, ni por carta, ni por palabra nuestra, ni por espíritu, como que el día del Señor que está cerca. Y para que el día del Señor, en los días de Pablo, se acercara, hermano, se necesitaría que se manifestara ¿qué? La apostasía, la negación de la verdad de Dios. ¿Qué tan seguro estamos, hermano, de la venida del Señor? Yo tengo que estar seguro, y tengo que seguir la regla bíblica para esperar al Señor y conocer el tiempo que me ha tocado en lo personal y que nos ha tocado como creyentes vivir y ver las cosas, hermano, que ya fueron escritas, que están escritas en este libro. Gloria al nombre del Señor. Pedro dice que en cuanto a la venida del Señor, vayamos a Pedro. Gloria a Dios. Gloria al Cordero de Dios. Gloria al nombre del Señor. Verso 15 de la segunda Pedro, capítulo 1. Dice, también yo. Es allí del cuidado de estos hombres de Dios, hermano, de hablarle a la iglesia, hermano, y de preparar a la iglesia para la venida del Señor. Pero en el transcurso de la venida del Señor, cosas sucederían, se verían cosas, la apostasía, se manifestaría apostasía, la renegación de la fe, de esa fe que dice Judas, que una vez ha sido dada ¿qué? A los santos. Podemos alabar el nombre del Señor. Dice, capítulo 1, versículo 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Verso 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, que, hermano, siguiendo fábulas artificiosas, algo que se inventa, algo que se crea en la mente humana o por el espíritu humano o por el espíritu del enemigo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, que, hermano, su majestad o su venida. Gloria al nombre del Señor. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde los cielos cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿Qué está diciendo Pedro? No seguimos, cuando hablamos de la venida del Señor, de su regreso, no estamos siguiendo cuentos, no estamos siguiendo fábulas inventadas. Por eso se nos pide que no nos movamos fácilmente en cuanto a la venida del Señor, con el nombre del Señor, porque ellos
oyeron la voz de Dios, oyeron la voz del Señor, y nos dice cuando vieron la venida del Señor. Y lo dice, tenemos también la palabra profética bien segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga, ¿qué? En vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de lectura es de interpretación. ¿Qué cosa, hermano? Significa que no es la ocurrencia del hombre interpretar, sino que aquellos santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y por lo tanto el que debe revelar las cosas, la palabra profética, es el mismo Espíritu que la inspiró. Amén, hermano. Ahora, ¿qué nos ha tocado? ¿O qué está viviendo? ¿O qué está viendo la iglesia en nuestros días y a través de los siglos para que nosotros llegamos a este tiempo? El Señor, hermano, voy a leer un pasaje, hermano. Cuando el pueblo pierde la visión, cuando el pueblo pierde la enseñanza de la doctrina, de la palabra de Dios, la verdad, se olvida de la verdad de Dios. Hermano, hermana, hay muchos pasajes, sería extenso hablar de esto, hermano, en el nombre de Jesús. Solo tomo algunos, hermano, para que nosotros estemos despiertos. Miren, Jerusalén fue destruida, la ciudad, un día en el año, en los tiempos de Jeremías, los tiempos, hermano, de Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Y sabe por qué la fue destruida? Porque dice, el Señor dijo, no aman la palabra de Dios. Desde el más pequeño hasta el más grande de Dios no pueden oír la palabra de Dios. Les es cosa que vergonzosa, no la aman. Y algo sucedió. El pueblo quería oír paz. El pueblo quería oír que todo le iba a ir bien, que el mañana era un futuro brillante, hermano. Gloria al nombre de Jesucristo. El hermano leía el Salmo 73. ¿Qué le espera a los que se alejan de Dios? De lo que Dios, ¿qué? Se olvida. ¿Cuál es su futuro? ¿Cuál es su esperanza? Bendito el nombre del Señor. Y voy a tomar ese texto para entrarnos, hermano, un poco específicamente para que usted entienda, hermano, lo que Dios quiere hablarnos en nuestros tiempos. Lamentaciones de Jeremías, capítulo 2, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo. Hay poder en mi Señor Jesús, y en el suyo también, porque es el mismo, ¿verdad, hermanos? Amén. Amén, hermanos, servimos al mismo Dios. Sí, amén. Gloria Y a estamos delante del mismo Señor. Dios. Capítulo 2. Amén. Gloria a Dios. Verso 13 de Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, capítulo 2. La Jeremías y las Lamentaciones de Jeremías. ¿De hallaron, hermanos? Amén. Si no, levante sus ojos y mire aquí a la pantalla. ¿Qué testigo te traeré? ¿O a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen, hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién que te sanará? Verso 14. Es lo mismo de estos días, hermano. Es lo mismo en nuestros tiempos. Es el mismo espíritu moviéndose en el pueblo de Dios. Israel es pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Amén. Lo dice el verso 14. Tus profetas vieron para ti ¿qué? Vanidad y ¿qué? Y locura. ¿Qué les predicarían los profetas al pueblo? Paz, bendición, que todo va bien, que todo está bien, aunque era un pueblo rebelde, hermano, que se oponía a la palabra de Dios, que no amaban la palabra de Dios. Pero vinieron sus profetas y vieron para ellos ¿qué? Vanidad y ¿qué? Y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas, que hermano, profecías y ¿qué? Y extravíos. ¿Será algo raro esto en nuestros tiempos, hermano? Que se predican locuras, extravíos, y se predican vanidades desde los púlpitos. Pero dice, ¿quiénes? Tus profetas.
profetas te predicaron para ti estas cosas, vanidades y locuras, te predicaron vanas profecías o profecías mentirosas y extraviaron al pueblo de la palabra de Dios. ¿A qué viene a nosotros, hermano? Hay un pueblo creyente, hermano, que espera un llamado arrebatamiento, un arrebatamiento misterioso que no sé de dónde lo sacaron. Y el pueblo, al vivir en esa ilusión, hermano, de que mientras en la tierra hay un caos, se cumple la palabra de Dios, el pueblo arrebatado se va al cielo, hermano. Y mientras aquí, ahí arréglenselas como pueden las gentes, ¿verdad, hermano? Amén. Y mucho pueblo, hermano, ha caminado y hasta el día de hoy está caminando en esa falsa esperanza, en esa falsa ilusión, en esa falsa enseñanza, hermano. Y hoy Dios quiere que usted aprenda algo, que aprendamos algo en el nombre de Jesús. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros tengamos ánimo. ¿Ánimo para qué? Para que cuando en nuestra vida sucedan cosas, usted sepa, hermano, que ya estaba determinado eso. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué está determinado? En primer lugar, hermano, mire, ¿cuál es el propósito, hermano, del falso profeta? Hermano, hermana, pues dice Pablo, no se dejen mover, ¿qué? Fácilmente. ¿Sí? De vuestro modo de ¿qué? De pensar. Pedro dijo, les recordaré las cosas para que ustedes siempre las sepan y entiendan. Porque más adelante dice, porque así como hubo falsos profetas entre el pueblo, también habrá falsos maestros entre vosotros que harán mercadería de ustedes. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Y mucho pueblo lo está viendo, hermano, y no está despierto a estas cosas. Amén. ¿Por qué? Porque se les predican, ¿qué? Vanidades. Hoy se predica mucho ese espíritu de la prosperidad, que si tú eres eres hijo del Rey de Reyes, ¿por qué vas a vivir en problemas? Ese problema que enfrentó el profeta Asaf en el Salmo 73, cuando vi la prosperidad de los impíos, dije, han sido enriquecidos, no pasan problemas, y uno que ha lavado sus pies, ¿cómo es posible eso? Que mientras el impío es prosperado, el creyente, hermano, pasa por cuestiones, ¿verdad? Pero dice, cuando fui al santuario de Dios, cuando fui a la casa y vi, dijo, y él dijo, era como una bestia que no entendía. Era como un animal irracional que no entendía. Mas cuando vine al templo de Dios, conocí que el fin de ellos. Porque es en el templo de Dios donde Dios revela sus fines, su palabra, sus propósitos. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Puede alabar al Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué le aplicaba a aquel pueblo? Vanidades, ¿qué? Ilusorias. Y el Señor nos advirtió en Mateo 24. Le digo, esto es largo, hermano. Vamos a ser concisos un poco, a reducir todo esto, hermano, porque aquí se marcan muchas cosas. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Verso 3 de Mateo 24. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin de el siglo? Y lo primero que hace el Señor, hermano, no habla de terremotos. Cuando empieza a decirle de las señales o de lo que se vería el fin de todas las cosas, lo primero que él le advierte a sus discípulos es, mirad que nadie os engañe. ¿Sí, hermanos? Y usted entonces, si yo no quiero que me engañen, yo tengo que estar ¿qué? Despierto, bien despierto. ¿Con qué? Con este libro en la mano.
puede alabar al Cordero. Amén. Gloria a Dios. Y lo habla, hay de guerras y no podemos brincar verso, porque se levantará nación con verso 7, contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Le pregunto, hermano, ¿usted está viendo esto? Amén. ¿Lo está viendo, hermano? Usted prende la televisión, ¿y qué es lo que vende más la televisión, las noticias? ¿Las cosas buenas o las cosas pésimas? Las tragedias, los dolores. Amén, humanas. Usted puede decir, no, pues que no sé, no. Es lo que se anuncia más en la televisión, las tragedias, es lo que vende más aún, hermano. Las desgracias humanas son las que venden más. ¿Qué dice el verso 8? Y todo esto será, ¿qué, hermano? Principio de dolores. Verso 9. Entonces os entregarán ¿a qué? A tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de... A ver, dígalo, ¿por causa de quién? De mi nombre. Porque hay un cristianismo que no nos quiere a nosotros, hermano, que no se puede juntar con nosotros. Por el nombre. Por causa de... ¿Por qué causa? De Cristo. Por causa de su nombre. Amén. ¿Verdad que se oye sencillo entender eso? Porque hay gente que nos aborrece, hermano, simplemente porque llevamos el nombre del Señor en nuestras frentes. Lo llevamos delante de ¿qué? De nosotros, porque hemos entendido que es el nombre que es sobre todo nombre. Amén, hermano. Gloria a Dios. Y que en nosotros se cumplió la profecía de Isaías 52:6. En aquel día mi pueblo conocerá mi nombre, porque yo aquí mismo que hablo estaré ¿qué? Presente. ¿Cuándo íbamos a conocer el nombre del Señor, hermano? Cuando Él viniera. Y Él vino y nos dio a conocer que su nombre es nombre sobre todo nombre. Amén, hermano. Usted debe reconocer eso, hermano. Debemos entender eso, hermano. Gloria a Dios. Y lo que sigue, hermano, no es muy publicado en los púlpitos, porque nos quieren tener convencidos de que estando con Cristo nos la pasamos bien, ¿no? Bien chida, como se dice vulgarmente. No, aquí dice, hermano, hermana, y todo será principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos todas las gentes por causa de ¿qué? De mi nombre. Verso 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros. ¿De qué, hermano? ¿Cuántos le amarán a ustedes los hermanos llamados creyentes? ¿Cuántos me amarán y cuántos me aborrecerán? Yo tengo que vivir esa realidad. Yo sé que habrá alguien que me ame, pero también debo entender que habrá alguien que no me ame, que tenga otro sentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Porque, hermano, a causa de hecho, hermano, hay muchos tropiezos. Muchos tropezarán entonces. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué se tropieza? Por causa de la tribulación. ¿O no, hermanos? Por causa, hermano, dice, será principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos las gentes por causa de ¿qué? ¿De qué? De mi nombre. ¿Sí o no, hermano? Dices que el Señor habrá casas ¿qué? Divididas. El padre, la madre contra los hijos y los hijos contra ¿qué? Contra los padres, la suegra contra la nuera y la nuera contra ¿quién? Contra la suegra. Y no está hablando por las novelas, no está hablando por causa del nombre. Usted es un privilegiada de conocer y de poder llevar el nombre en su vida. Como dijo Jeremías, como leíamos el lunes la palabra en la oración, oí tu palabra y la comí y me fue por sumo gozo ¿qué? Y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Amén, gloria a Dios.
Oiga, no es cualquier cosa eso. Amén, hermano, hermana. Comí, hallé tu palabra y la comí, y me fue por sumo gozo y alegría de corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Amén. Entonces muchos entonces se entregarán a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Y qué, hermano? ¿Engañarán a cuántos? A muchos. ¿A cuántas, hermanas? Muchos. Muchas. A muchos. A multitudes. ¿Y por qué las engañarán? ¿Y qué les predicarán? ¿Qué le predicaron a Jerusalén? Vanidades. Amén. Locuras. Extravíos. ¿Por qué extravíos? Porque predican no lo que está en este libro, no la esencia de esta palabra, no tienen el espíritu que está en este libro. Bendito el nombre del Señor. Así tajantemente se lo dijo. Aunque nos llamemos o se llamen cristianos, no todo el que dijere Señor, Señor, entrará en el reino de ¿qué? De los cielos. ¿Qué predican? Vanidades, ¿qué? Y locuras. ¿Qué es lo que tiene auge hoy? La doctrina de ¿qué? De la prosperidad. Y otro día les dije, ¿por qué esos que traen la doctrina de la prosperidad no se van a lugares apartados ahí donde hay de pobreza y le dicen al pobre, prosperidad, vas a ser prosperado? En vez de una choza, Dios te va a dar una casa de 3 pisos. ¿Por qué no predican allá? ¿Por qué en este país se predica eso mucho? ¿Por qué no van allá a estas zonas y les predican de qué? De prosperidad. A ver quién les recibe su mensaje. Hallarán que el mensaje es mentira. Pero nosotros, este país, los países como este, como somos codiciosos, como somos avariciosos, pues aceptamos la doctrina de qué? De la prosperidad. Amén, hermano, hermana. Porque en vez de un carro quiero tener ¿cuántos? 4. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Puede alabar al Cordero. Puede alabar a Jesucristo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué, hermano? ¿De qué? Se enfriará. Hermano, a veces es necesario, hermano, que se manifieste quién es hijo de perdición y quién es hijo de salvación. Sí, así está escrito. No vendrá sin que antes se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición. A veces la gente declara nada más a un hombre así, como si fuera un personaje nada más único, hermano, hermana. Entre los discípulos del Señor, a uno no se le dijo hijo de perdición. ¿A quién se le dijo? A Judas. Se le llamó hijo de perdición. ¿Hijo de qué? De pecado. ¿Por qué hijo de perdición, hijo de pecado? Hermano, porque él vendió al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Por dinero. Ahora la Biblia dice que era ¿qué? Ladrón, porque él era el tesorero. Él llevaba, hermano, la bolsa de las ofrendas que le daban al Señor para su ministerio. Y dice que de ahí que sustraía parte. No sabía eso, ¿verdad? No, en el nombre del Señor. Se le llamó ¿qué? Hijo de perdición. ¿Hijo de qué? De pecado. No es un personaje tan real como dicen muchos. Y si se lo puedo, hermano, por la Biblia señalar específicamente a un hombre, hermano, que tuvo su origen en Diótrefes, el cual amaba ¿qué? El primado, o amaba el primer lugar. ¿Dónde? En la iglesia. Diótrefes es una figura pequeña, hermano, para darnos a conocer al papado, al papa. Y con la Biblia se lo demuestro. Ya está esperando un anticristo cuando ya tiene siglos cabalgando sobre la tierra, hermano, hermana. ¿Qué acaso la Biblia no habla del caballo blanco en Génesis, ¿qué? 6, 5? Vestido de blanco, que es coronado, hermano, y se le da que lleva un arco, el arco de la mentira. Hermano, hermana,
Ahí está. ¿O que el Papa cuando lo corona no le pone una corona? De 3 tiaras. ¿Por qué 3 tiaras? Padre, Hijo y Espíritu Santo, la famosa Trinidad. Hermano, todo tiene su simbolismo en la palabra de Dios. Que engañen a los incautos y que se dejen engañar al incauto, hermano. Pero los que tenemos la palabra de Dios, hermano, tenemos que estar despiertos. Amén. Amén, hermano. Amén. Que viene un anticristo y que es la bestia. Ni entiende ni siquiera lo que es bestia en la Biblia, lo que significa bestia. A la bestia no se le da a un hombre, se le da un imperio. Bendito el nombre del Señor. Puede alabar al Cordero. Mas el que perseverare hasta qué, hasta el fin, será que salvo. Perseverar bajo qué condición, amados de Dios. Perseverar bajo qué condición. Si se multiplica la maldad, se ha multiplicado el engaño, hermano, hermana, dentro del cristianismo. Cuando dijo Pablo, vendrán tiempos en que no sufrirán que la sana doctrina, porque vendrán hombres con doctrinas de error y con doctrinas de ¿qué? De demonios. No todo lo que se predica en los púlpitos es santidad a Jehová. No todo lo que se habla de los púlpitos, la televisión, la radio es santidad a Jehová. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Será santidad a Jehová decir nada más, lo único que quiere el Señor es tu corazón y ya, lo demás no importa? Nomás lo que quiere Dios es tu corazón, y el corazón alegre es el que ofrenda, ¿verdad? El que siembra un carro, que siembra $1,000 para que el Señor te dé 10,000. El Señor trabajará así, hermano. No. El Señor será así, de esa forma, hermano. No. Bendito el nombre del Señor. ¿Verdad que estamos muy alejados? Esas prácticas están muy alejadas de la verdad de Dios. ¿Sí o no, hermano? Amén. Cuando se trató de ofrendar, el Señor dijo, los ricos se echan de lo que les sobra. ¿Y esta viuda? Echó todo de su pobreza. ¿Cuál fue aceptada? La de la mujer. La de la mujer, porque ella dio ¿qué? Todo. Y el rico da de lo que le sobra. ¿Puede alabar a Jesús? Gloria a Dios. Mas el que perseverare, este será ¿qué? Salvo. Bendito el nombre. ¿Qué más es salvo? El que a pesar, hermano, no se deja mover fácilmente, porque el evangelio que está escuchando le es un evangelio muy suave, muy light, muy ligero, que no demanda ninguna cosa, que no requiere una cosa, más que 2 cosas, corazón y el dinero. ¿No? Dijo ¿cómo se llama el predicador de Estados Unidos? ¿Cómo se llamaba aquí? ¿Cómo se llamaba? Billy Graham dijo, soy predicador y soy millonario. ¿Cómo podía ser millonario y ser predicador, ser un profeta? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo se puede vivir esa opulencia? Usted ve a los grandes predicadores de la televisión y ¿dónde viven? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo? En la opulencia. Cuando el Señor dijo, no tengo ni dónde recostar, ¿qué? Mi cabeza. Las aves tienen nidos y las zorras cuervos, pero el Hijo del Hombre no tiene ¿qué? ¿Dónde recostar qué? Su cabeza. Cuando llegó a Jerusalén, ¿llegó en qué, hermano? En un burrico ¿qué? Prestado, que no era suyo. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Hermano, uno tiene que perseverar. El profeta Sabas nos dice, el hermano, dice, vio toda esa clase de esas cosas, hermano. ¿Y qué dijo? Y por poco me resbalo, ¿qué? A seguir el camino de ellos, a tomar la senda de ellos, a tomar el ejemplo de ellos. Pero cuando vine al santuario de Dios dije, ese no es el camino. Por poco, ¿qué? Resbalo, por poco, ¿qué? Me pierdo. Y entonces dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos? Y fuera de él, nada deseo. Amén, hermano. Gloria a Dios. Amén, hermano. Si Dios nos bendice en gran manera, gloria a Dios. Y si Dios nos da conforme una medida, hermano, para tenernos quietos, también gloria a Dios. Amén. Amén. Alabado sea el Cordero. Gloria a Dios. Ahora, el que perseverare hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. Mire, hermano. Ya me va a terminar el tiempo. Está algo largo esto, hermano, pero entendiendo. Pues a veces entra una controversia, hermano, dentro del cristianismo.
porque el arrebatamiento, llama arrebatamiento, un arrebatamiento secreto, un arrebatamiento misterioso, hermano, que de repente, ¡pum!, se desaparecen las gentes, hermano, y aquí un caos, hermano. La Biblia nada más habla de dos venidas del Señor, una ya ocurrió, y la segunda, todo ojo que le verá. Pues dijeron, así como le habéis visto ir, así volverá. Amén, hermano. Mire, Hechos 14. Alabado el nombre del Señor. Amén. El que Gloria a perseverare Dios. hasta el fin. Este será ¿Qué? ¿Será que, hermano? salvo. Aleluya. Verso 21. Vamos del verso 19, 14. Hechos. Habla del ministerio de Pablo. Ya vamos a ir terminando, hermano. Me voy a quedar en esto. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo que, hermanos amados de Dios, apedreado ¿a quién? A Pablo. Oye, ellos se los pasaron re chido, ¿verdad, hermano? Re suave. Los apóstoles de la primera iglesia la pasó muy suave, ¿verdad? No. Ahora le pregunto, ¿quién tendrá más frutos? ¿La iglesia de hoy o la iglesia antigua? La antigua. La antigua. ¿Cuál iglesia? La antigua. Dice, ¿apedrearon a qué? A Pablo. Lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba, ¿qué, hermano? Muerto. Oiga, que no le dolieran las pedradas a Pablo, hermano. ¿Le dolerían? Sí. A ver, hermano, pensemos. Pero rodeando a los discípulos, ¿qué? Se levantó y entró, ¿qué? En la ciudad. Oiga, volvió a entrar a la ciudad después de apedreado. Yo creo que no le dolían los pedradones, hermanos. Yo creo que nomás rebotaba. Hermano, hay testimonios de hermanos, hermano. Quizás usted no ha oído ninguno de estos. Hay hermanos que los han balaceado y ninguna bala les ha tocado. ¿Sí? Así, hermano. Porque cuando Dios tiene propósitos, esas cosas hace Dios. Amén. Los han balaceado como están yo aquí, hermano Juan, así están aquí. No es que el muchacho tenga mala puntería, el agresor, simplemente que ha estado la mano protectora del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué pasaría con las pedradas que le dieron a Pablo? ¿Tocarían su cuerpo? ¿Le tocaría una o dos? Hermano, pero poderoso Dios para guardar, dijo, nuestro depósito. ¿Qué? Hasta el fin. Amén. Amén. Amén, Gloria a hermanos. Dios. Pero rodeando a los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente se alió con Bernabé. ¿Para qué? Para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio, hermano, y a Antioquía. Volvió a donde lo habían apedreado, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Amén. Así dicen los hermanos, ya empezó el hermano Casista con sus pedradones. ¿Verdad que sí? Y se van muy adoloridos. Se van descalabrados. Y ya no vuelven. Pero Pablo volvió a Listra, hermano, donde lo habían, ¿qué? Apedreado, donde lo habían arrastrado, hermano, y las calles de allá no tenían pavimento, eran calles empedradas de sus tiempos. Lo arrastraron y lo dieron por muerto, pero cuando lo rodearon los discípulos, ¿qué cosa, hermano? Se levantó, yo creo que se sacudió el polvo y dijo, vámonos a predicar. Amén, hermano.
Amén. Porque esta obra, ¿quién la puede parar? Nadie. Amén. ¿Quién puede parar la obra de Dios? Nadie. Se levantarán muchos falsos profetas, pero el Señor dijo en su iglesia: las puertas del infierno no prevalecerán ¿qué? Contra ella. La multitud de falsos profetas, falsos enseñadores. Hay una enfermedad ahora que se llama apostolitis, que es muy grave, hermano. No ha podido, hermano, contra la iglesia del Señor. Ni podrá, porque el Señor viene por una iglesia que fue fiel, que lo esperó, que esperó ¿qué? En Él. Amén. Ahora, confirmando que, hermano, los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es algo que usted tiene que aprender y yo tengo que aprender. Amén. ¿Es necesario? ¿Se necesita? Sí. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de ¿qué? ¿De qué, hermano? De Dios. De Dios. ¿Qué le esperan a la iglesia? ¿Qué le esperaban a la iglesia? Tribulaciones. ¿Y cuántas? Muchas. Porque la iglesia ha caminado en los tiempos, más de 2000 años, hermano. Toda la iglesia ha caminado, ¿por qué? Por tribulaciones. Que usted no sea perseguido ahorita, eso no significa que en el África, en el Oriente, hay hermanos nuestros muriendo por causa del Señor. Amén. ¿Por causa de qué? De su fe. Amén. ¿Y porque ellos la soportan y nosotros no soportamos? ¿Qué nos falta? ¿O qué nos sobra? Nos sobra mucha vanidad, yo creo, ¿verdad? Mucho bien, mucha abundancia de pan, yo creo nos sobra. Y allá les falta todo eso, hermano. Y pueden resistir y han dado testimonio de su fe en el nombre del Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén, hermano. Entonces la iglesia ha pasado ¿por qué? Por muchas. Sí. La iglesia ha pasado un proceso hasta el día de hoy, hermano. Tiene que pasar, ¿por qué? Por tribulaciones. Los predicadores de la gran tribulación, hermano, hermana, una gran tribulación. Los santos, viene el Señor y misteriosamente desaparecen, hermano. Y aquí es un caos, no, hermano. Que al toque de la final trompeta, dice la Biblia, habla de 7 trompetas. Que al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo, ¿qué cosa? Resucitarán ¿qué? Primero. Luego nosotros que habremos quedado, no seremos postreros ni delanteros, sino no un cerrar así de ojos. ¿Qué cosa, hermano? Seremos transformados para estar con el Señor. ¿Cómo? Así para siempre. Amén, hermano. Oiga, ¿usted ha escuchado una trompeta y no la ha oído? ¿Cómo es trompeta? Con trompeta de Dios. Oiga, o sea, tiene que haber un estrépito, tiene que haber un movimiento cuando el Señor venga, hermano. ¿Sí o no? O sea, el mundo se da cuenta cuando el Señor venga, no que el Señor vino y ¿dónde está la hermana Heli? Pues se nos desapareció, a lo mejor ya se la secuestraron, se la robaron. No se trata de eso. Todo ojo que le verá. Pero ¿qué les predican de los púlpitos? Vanidades que ilusorias. Dicen velar. Porque a muchos les sorprende la tribulación. A muchos les sorprende la persecución. A muchos les sorprende que papá y mamá los dejen. No debe sorprendernos, porque así está escrito, hermanos. Amén. Amén, hermano. Podemos alabar al Señor. Amén. Gloria a Dios. La gloria al Señor. Es menester. Y ya nos quedamos ahí, hermano, porque así como la habéis visto ir, así la habéis de volver ¿qué? A ver. ¿Cuándo?
cuando Él venga. En el recogimiento del Señor con la iglesia no hay ningún misterio. Todo ojo le verá. Todo ser humano vivo será testigo de la segunda venida del Señor y de la reunión de la iglesia. ¿Con quién? Con Él. Amén. Amén, hermano. Amén. Y ustedes predican estas cosas y hasta se enojan. ¿Por qué se enojan? Porque está en la Biblia, por muchas tribulaciones. Y cuando usted resume las muchas tribulaciones, usted va a encontrar en Apocalipsis, ¿quiénes son estos? Los que pasaron por grande, ¿qué? Tribulación. Y han lavado sus ropas en la sangre, ¿qué? Del Cordero. Y por eso traen palmas en sus manos. ¿Qué significa la palma? La victoria, el laurel, la estéfana. Bendito el nombre del Señor. A esas tribulaciones se le llama gran tribulación, porque la iglesia desde un principio pasó por todo esto. Oiga, entre Pablo y yo va que hay una diferencia muy grande. ¿Sí o no? Entre usted y Pablo no hay una diferencia muy grande. ¿Y por qué lo persiguieron, lo apedrearon y le hicieron cuanto quisieron, hermano, hermana? ¿Y yo por qué me la voy a pasar tan contento? Expliquémonos eso. ¿De dónde sacamos eso, hermano, hermana? ¿De dónde saca el hombre? Por la mala interpretación de Tesalonicenses dice: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de ¿qué? De los que duermen. Y ahí dice que hay tal rapto. El Señor no viene a raptar, no es como usted y yo que me robé a mi esposa, a usted se la robaron, usted se la robaron. El Señor no viene a robarse a nadie. Él viene a contraer ¿qué? Matrimonio. ¿Con quién? Con su iglesia. ¿Cómo? Delante de todos los hombres. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cómo que qué rapto? ¿A cuántos de ustedes se la raptaron? A ver. Confiesen su pecado. No, yo me fui con él, ¿verdad, hermano? Sí. O yo me lo llevé. Yo lo rapté. No, a fuerza. Amén. Póngase de pie, hermano. Nos quedamos en esto, hermano. Esperamos que esta palabra nos sirva a nosotros. ¿A cuánto nos puede servir esto? Amén. Amén, hermano, hermana. Cuando estén esos predicadores, hermano, aquí está. Solo predican desvaríos, extravíos, vanidades que ilusorias. Predican que locuras. Amén, hermano, hermano. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto nos sentimos bendecidos esta noche? Amén. De verdad, ¿cuánto nos sentimos bendecidos esta noche, hermano? Amén, hermano. Tenemos un Dios glorioso, grandioso, hermano, que nos habla con su verdad, hermano. Nos esperan tribulaciones. Amén, hermano. Sí, amén. A la iglesia le han esperado y ha pasado por tribulaciones. Gloria a Dios. Gloria a ti, Cordero. Venga, hermana Manuelita, para orar por usted en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a sus matrimonios acabados? Pues el niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesita a Dios. Hombres de valor, esforzados
necesita a Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres entregados, fieles amados, y todo por la causa del Señor. Qué triste sería que Cristo viniera y me quede en la tierra, y que el anticristo engañe mi vida con su falsedad. Solo de pensarlo me voy a la iglesia a buscar a Cristo, y en mis oraciones le pido que siempre me guarde del mal. Y si es que algún día la muerte me llama, yo me iré contento, porque con mi Cristo encontré una vida eterna, donde todo es amor. Y si es que algún día la muerte Padre me mío, llame, ese amor, esa misericordia, esa fidelidad, gracias mi Señor por esta noche, por habernos traído esta noche a este santuario, a este lugar, a esta casa de oración, Padre, y nuestras peticiones por aquellos que tanto necesitan, por Ruth, por Elvira Navarrete, por Esteban, por Luis, por Susana, por quienes, Señor, por mis hermanos, Señor, por Jaime, Señor, por sus hermanos, por nuestros hijos, por todos nosotros, Padre, por tu iglesia en este lugar y tu obra, Padre, que las puertas del infierno no han prevalecido ni prevalecerán contra tu iglesia, porque tu iglesia está dada sobre la roca inconmovible de los siglos, y esa roca es mi Señor, y esa roca es la fe en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Su palabra la confieso, su palabra que dice que cuando usted se pone de pie, sus enemigos se esparcen. Sean esparcidos sus enemigos en esta hora, huyan sus enemigos en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Sí, Padre, nuestras casas, nuestros hijos, nuestras hijas, las familias que están formando nuestros hijos, sean bendecidos, estén bajo la sombra de tus alas, bajo tu gobierno, en el nombre de Jesús. Gracias esta noche por tu verdad, por tu palabra, Padre. Y Señor mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, hermano, Dios le guarde, y si Dios permite el viernes, hermano, estaremos reunidos para seguir alabando al Señor y seguirnos gozando en su presencia. Bendiciones en el nombre de Jesús. Bendiciones.